¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Linda presencia la de hoy, cantante, actriz Cecilia Milone. ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias por estar acá. No, un placer, está buenísimo venir de visita a un canal que significa tanto para Mar del Plata y para quienes la amamos. Bien, bueno, ¿cómo viene la obra? Mira, arrancamos muy bien, tuvimos un bajón cuando nos contagiamos de COVID toda la compañía, porque también evidentemente no solamente por precaución, sino porque fue la ola de contagios fuertes, que parece que va mermando un cachito, pero todavía sigue. Sí. Y después nos dimos cuenta que era lo mejor que nos hubiera pasado, porque toda la parte, todos los que estamos atrás, todos los actores y vestuaristas tuvimos COVID ya, entonces se trabaja con mucha más tranquilidad ya toda la temporada, ¿no? Solo paramos esos 3 días porque nos enganchó con el 31 y el 1, que nos terminó sumando la semana entera, ese feriado, así que bueno, por suerte no fue tan grave. Bueno, ya vamos a meternos un poquito de lleno en la obra, en lo que estás haciendo en Mar del Plata, pero un repasito por tu vida es parte de la idiosincrasia de este programa. ¿De dónde naciste? En San Telmo. ¿En San Telmo? En el barrio de San Telmo. Ah, pero no podías nacer en otro lado. No podía ser más tanguero lo mío. Y bueno, y allí crecí toda mi vida, después viví en el barrio un rato en Montserrat, pero siempre ser muy cerca del centro. Bien, ¿y cómo fue Cecilia Milone en la infancia? ¿Cómo era? Es muy parecida ahora. Yo siento que... ¿Por qué parecida? A ver. Es muy parecida porque, por ejemplo, en este espectáculo, los 80 hago lo mismo que lo que hacía de chica en mi habitación, que era tocar la guitarra con estas canciones que ahora conviven en el espectáculo. Creo que era muy parecida porque mis juegos eran lo que hoy es mi profesión. Eso es una bendición, claro, en mi vida. Por eso siento que era muy parecida, porque a mí lo único que realmente me conmovía, me importaba, me ilusionaba, tenía que ver con eso, con ir al teatro, con hacer teatro, con escribir, con cantar, con componer. Entonces, no me siento tan distinta a esa niña de San Telmo. Bueno, ¿y en el colegio cómo eras? ¿Eras de las que, por ejemplo, por lo que me decís, si te gustaba ser actriz, te gustaba la música, eras protagonista por lo menos en los actos? Sí, claro, sí. No era directora ya desde entonces. Sí, Cecilia era clavado que estaba en el acto. Primero que yo iba al colegio con guitarra y cámara fotográfica. Nunca se sabrá por qué. A mí me gustaba, me divertía el colegio. Entonces llevaba cámara fotográfica e iba como sacando fotos de los momentos divertidos o no sé, particulares del colegio. Tengo millones de fotos del colegio secundario, sobre todo porque lo de la cámara me dio en la secundaria. Y la guitarra la llevaba para cantar en el recreo y sí, por supuesto, después fue gracioso porque yo me metí en un comercial, pero para ir al colegio de tarde para poder estudiar teatro, que esa era mi meta, ya poder estudiar desde jovencita. Y el colegio comercial que fui se llamaba Baldomero Fernández Moreno, que fue profesor en ese colegio. Además de médico, Fernández Moreno era poeta. Entonces la parte de la poesía, de la palabra, estaba muy exaltada en el colegio. Claro. Y yo le ponía música a las canciones de Baldomero, así que terminó siendo un colegio comercial muy artístico en esos 5 años que estuve yo. ¿Y con la guitarra cuando ibas, qué música hacías? Y eso era muy interesante, el intercambio, porque yo de chica escuchaba tangos, boleros, veía películas en blanco y negro de las divas no solamente de Hollywood, sino también de Argentina. A mí me encantaban las películas argentinas viejas. Era fanática de Besos Brujos, por ejemplo, con Libertad Lamarque, que luego hice una versión que le dio un nombre a mi disco. Y entonces, de pronto, yo sacaba en mi guitarra las canciones que le gustaban a mis compañeras, las de moda, las que hoy están sonando en este espectáculo, pero a la vez les contaba la película Besos Brujos en broma y les cantaba el tango Besos Brujos exagerando, imitando a Libertad Lamarque. Entonces conseguía que de esa manera también le prestaran atención a lo que a mí me gustaba. Viste que siempre el humor es un arma muy grande. Y de hecho los boleros en esa época no estaban de moda. Luis Miguel llega en los 90 y yo hice la secundaria desde el 82 al 86. Así que puedo decir que en ese grupo yo fui la que sumergí el gusto por el bolero. Después vino Luis Miguel. Qué bueno, qué bueno. Pero bueno, enganchaste a tus compañeras porque la música era la otra.
Sí, la música era la otra, que muchos de esos temas Soda Stereo, me gustaban, Virus, claro, me gustaban y como te digo, están en este espectáculo, porque yo agarro los 80, ¡Sas! o sea, soy los 80. Claro. Imagínate que yo tuve entre 10 y 20 años en esa década. Así que... Pero te bancaban, no te miraban con ojos raros. Un ratito sí, unos primeros años sí, los 2 primeros años por ahí fui más bicho raro. Y después, gracias a una profesora de merciología que se llamaba Berta, Sí. de Masella, me dijo una cosa que a mí en un momento me ofendió, como que me dijo, la sobreestimás. Y me pareció muy feo que me dijo como que yo sobreestimaba a mis compañeras, que las tenía que subestimar, que entonces ¿qué? Y después me di cuenta que lo que ella me decía era que yo creía que ellas eran más líderes y que yo tenía un espíritu mucho más líder que ellas y que podía unir mucho más al grupo. Y de verdad sucedió eso. El día que a mí me hizo el clic, que tuvo que ver con estudiar teatro, cuando yo encontré mi lugar en el mundo, me fue mucho más clara eso a lo que ella se refería, ¿no? Que yo era capaz de liderar aún siendo tan distinta a los gustos que ellos tenían. Incluso en mi forma de vestir, yo iba al sastre, me hacía ropa tipo años 40, una locura. Yo era una rebelde con los jóvenes. Sí, yo era rebelde con los jóvenes, no con los grandes. Sí, mi papá tenía un sastre que le hacía una ropa buenísima y yo me mandé a hacer un saco como medio años 40 y un tapado larguísimo. Mi rebeldía venía contra los jóvenes, contra lo que era más fácil unirse. Bueno, yo me fui contra lo más difícil. Bueno, y en casa, ¿quién te impulsaba a la actriz o fue tuyo? Netamente tuyo. Porque al tango me parece, creo que tu abuelo, nada, mi abuelo, fanático de Gardel. Mi abuelo, claro, me heredó en vida una colección de tangos de Gardel y una colección de obras de teatro. Mi abuelo había hecho teatro amateur, mi abuelo materno. Mi mamá había estudiado piano en el conservatorio, se había recibido en el Conservatorio Nacional, pero había sensibilidad. El arte era respetado en mi casa. Claro. Los artistas no eran vistos de una manera cholula, sino que se veían como... En casa se veían como seres superiores, no se veían como seres estrafalarios, o por lo menos esos artistas tan importantes que se elegían, ¿no? No era tampoco estaba tanto lo mediático de moda, entonces, el arte estaba muy bien conceptuado en mi casa. No para mi papá de pronto que yo fuera artista, porque me decía que era algo muy poco comercial y que le daba miedo respecto de la economía, porque él era más mental. Pero sí el arte en sí mismo, que yo tuviera aptitudes para lo artístico, era respetado. Eso me jugó a favor. ¿Y cómo era esa familia? Digo, ¿era la típica familia por ahí que se juntaban a tener un horario para almorzar? ¿Cómo eran los padres con vos? Con el tema de, no sé, ¿qué te dejaron? ¿Valores? ¿Qué cosas te dejaron? Sí, qué sé yo, valores había, sí. ¿Sí? Sobre todo en la casa de mis abuelos maternos, que eran religiosos y que eran gente muy de hábitos muy generosos y muy solidarios. Sí. Esa parte, esos abuelos fueron muy importantes en mi vida. ¿Eras compinche con los abuelos? Sí, era pegota. Lo que pasa es que hubo un episodio que fue la muerte de una tía muy joven. Sí. Yo era muy pegada a mi abuela materna, muy, muy pegada. Y era con mi abuela con la que yo era más feliz, con la que yo tenía, sentía que más me comprendía el alma. Pero a esa abuela se le murió su hija de 33 años, que fue mi tía, con mis 8 años, fue un impacto muy grande. Ahí hubo yo siento que ahí fue definitivamente el golpe quizás más grande que tuve, porque fue un antes y un después en la vida. A los 8 años, entender que la vida se termina tan rápido, o entender que se pueden morir las personas jóvenes. Yo tenía un montón de tías viejas, pero viejas, de 80, de 80 y pico, y que se hubiera muerto mi tía con pinche, mi tía divertida, fue un gran impacto para mí. Fue difícil entenderlo, con 8 años. Muy difícil, y todavía hoy noto secuelas de ese quiebre que hubo en la familia, porque se derrumbó la familia entera, fue muy fuerte. Y un poco yo también tomé el lugar de esa tía que era la tía divertida,
pero esas cosas que a veces los adultos no se dan cuenta que hacen, ¿viste? Yo la amaba a mi tía y de pronto llegaba a las reuniones familiares, casamientos, después ya de la muerte de mi tía, y era que se me ponían a llorar porque era igual a mi tía. Me decía, ¿se imaginás lo que era para mí? El peso que significaba eso. Era un peso... Te volcaban todo a vos. Terrible, terrible. Terrible que todavía hoy, insisto, quedaron secuelas. Respecto del artista, la nutrió mucho porque... los dolores a los artistas nos inspiran y nos sostienen y nos... Yo creo que no estoy de acuerdo que la inspiración venga siempre del dolor. Lo que sí creo que el dolor hace que empatices con más rapidez con el resto de los seres humanos. El dolor te hace comprender que si otros sufren, que si vos sufrís tanto, otros pueden sufrir tanto como vos. Entonces, a tu parte de artista te da más necesidad de ser empático con el público. Por ejemplo, a mí me molestan mucho los artistas que dicen hoy es mal público. A mí me fastidian esas personas que dicen hoy es mal público. No, el mal público no existe. Vos estás ahí porque sos el sacerdote de esa misa. Vos tenés que llevar a los feligreses, pagaron para que vos los entretengas. Entonces, no, es eso, como que un sacerdote diga, no, hoy son malos feligreses, no le están poniendo onda, no están rezando fuerte, no, así no se van a cumplir los pedidos. No, el sacerdote tiene que lograr, o el rabino, o quien esté a cargo de una ceremonia, tiene que lograr sanar, tiene que lograr fortalecer esas almas que tiene enfrente. Para mí la ceremonia del teatro es una ceremonia muy sagrada. Y creo que justamente que ese dolor, ese golpe de impacto tan grande y sentir que cargué a toda una familia encima para alegrarla, porque quedé yo como la jovencita, la niña de esa gente que estaba toda rota, yo era un poco la que alegraba a la familia, ¿no? Y es una mezcla de un peso y a la vez de que me sirvió mucho en la profesión. De hecho, un cuadro que hago en los 80, sí, que es ponerme a cantar marchas patrias con la gente, yo lo hacía en mi familia cuando veía que se venía todo para abajo. Bueno, vamos a cantar, y me hacía la chistosa y con la guitarra les hacía cantar canciones del colegio. Pensando con esto que dijiste del dolor y demás. Sí, por supuesto. Extrema. Tengo una sensibilidad que me sirve. Afortunadamente me la paso muy mal a veces cuando estoy triste, pero como artista le doy gracias a Dios porque de algún modo creo que es mi catarsis y mi misión, ¿no? Porque un artista no puede no ser sensible, sino ¿para qué está? Bien. Y con los perros también, muy sensibles. Sí, muy. Y eso era también mi tía Mari, muy perrera. Sí, los perros sí los amo. Los amo a los animales. Yo miro una rata y me da ternura. O sea, soy una pesada. Soy una pesada. Con los animales me dan una... Me conmueven mucho. Hubo una perra que la rescataste de Cámara de Plata. Ani, mi perra, simbólicamente mi perra más importante, porque fue mi primera perra sola. Yo había tenido perritos, pero en casa familiar con mis padres. Y fue ese rescate, y al poco tiempo ella me rescató a mí porque yo entré en un momento así muy complicado con toda la relación con Nito y llevaba muchas horas sola en casa y era una perra muy, muy especial. Viste que hay gente que no lo entiende tanto a eso, ¿viste? Hay gente que sí, que lo entiende, lo comparte y lo recontra ratifica. Pero ¿cómo lo explicás a eso con el animal? Creo que también es algo que es un encuentro que desconocen. Creo que el que no conecta... yo lo respeto también, entiendo que es una experiencia que si no viviste es bastante incomprensible, ¿no? No sé, pero eso, bueno, ¿ves? Eso es lo que te digo que yo tengo muy desarrollado. Yo puedo comprender que haya gente que no lo entienda, porque, nada, los seres humanos somos distintos y tenemos experiencias muy, muy diferentes. Pero para quienes hemos tenido un animal, tanto un perro, un gato, lo que fuera, una mascota, entendemos perfectamente lo que sucede. Se hace como el animal hace manada y te hace alfa y hace que su vida dependa de vos. Entonces es un bello vínculo. Yo creo que yo se lo recomiendo a todo el mundo. ¿Y es verdad que el rescatado es agradecido? Sí,
Lo que pasa es que imagínate lo que le pasó a esta perra. Esta perra estaba anémica, llevaba no sé cuánto tiempo sin comer porque estaba piel y hueso, andaba deambulando, me cuentan los chicos, ella estaba como por cerca del Club de Mar, ahí por Manantiales. Y ahí preguntamos si había una veterinaria. Y el muchacho que era seguridad en ese entonces nos dice, este perrito, sin saber si era hembra, estaba dando vueltas hace 2 meses. O sea, que hacía prácticamente 2 meses que la perrita, que tenía 5, estaba casi sin comer, porque era muy bonita, mordida, pues se ve que los perros no la dejaban comer, cuando había algo no la dejaban comer. Entonces imagínate que para esa perra que venía viviendo en la intemperie y anémica, ¡pum! La golpea un auto, queda medio tarada, la agarra una mujer y le da una vida fantástica. Yo era Dios para esa perra. Era Disney para lo la que perra. yo decía, esa perra lo hacía. No, o sea, yo no tuve ni me esforcé en educarla. Yo quería que hiciera algo y ella lo hacía porque le parecía eso. Esta señora, lo que dice ella, yo la paso bien. Así que fue una relación maravillosa y murió en mis brazos. Ni siquiera tuve la necesidad de sacrificarla, que lo pensé en un momento porque tuvo un bajón en los últimos 3 días y con 16 años murió sobre mis brazos. Fue de una belleza, de una tristeza, de un dolor, pero de una belleza. Sentí un premio, ¿no? Sentí un premio de la vida porque pude verla morir en paz y en mis brazos. Fue hermoso eso, muy emocionante. Qué lindo. Bueno, y voy a dejar la perra ahora, vamos a pasar un poquito a ¿cómo fue la audición o aquella convocatoria de Drácula? Primero, que era un casting y vos Eso era un te casting. presentaste. Sí, fuimos 1.100 personas y quedamos 63 para el elenco. Y luego, una vez que quedamos para ese elenco, empezaron como dentro ya del elenco, ya sabiendo que habíamos quedado, habiendo firmado contrato y aceptado que te tocaba el personaje que te tocaba, empezamos a audicionar, digamos, para los roles protagónicos. ¿Y ese rol era lo que vos Sí, en principio yo sentí que decías, yo quería hacer teatro. Claro. Quería estar, por eso había aceptado la condición de tener o no tener personaje. Lo que sí sentía que me iba muy bien Mina Murray, porque tenía mi edad, porque el personaje tenía entre 18 y 20 años más o menos, yo tenía 22 y parecía menos. Era mezzosoprano, que es mi registro. Por como Pepe la describía, que era una chica inglesa con que tenía que tener una distinción física, porque estaba criada en la aristocracia, pero también era una mujer de huérfana y que se había tenido que hacer un poco sola. O sea, yo tenía el physique du rol, de esa cosa de la elegancia, de ser muy alta, muy flaca, y poder usar ropa que me permitiera parecer inglesa, pero a la vez tenía que tener una personalidad un poco, no tan inglesa, digamos, era la más italiana en su personalidad de todos los personajes porque la vida la había forzado a hacer. Entonces yo sentía que tenía esa mezcla de ese temple, de ese carácter más, no tan sajón que tiene Mina, ¿no? Es la menos sajona de todos los personajes de Drácula. Ahora me lo contabas con toda firmeza, muy claramente, una radiografía de cómo fue, pero en el momento, yo no sé, ¿no estabas muy nerviosa? ¿Temblabas No. ¿O lo procesabas bien por dentro? No, yo procesé un casting, bien. Yo procesé bien el casting de Drácula. Tenía mucha admiración por Pepito, había visto una obra que se llamaba De aquí no me voy, a los 12 años, que me había gustado mucho. Y lo venía siguiendo cuando lo invitaban en algún programa, Badía y Compañía, y esos programas así que se hacían en esa época, donde llevaban cuadros musicales de diferentes espectáculos. Y me venía interesando lo que hacía Pepe. Tampoco le quiero quitar mérito, pero era el único que hacía comedia musical, pobre. Así que tenía que seguirlo a él. No había otro referente. Porque si no, todo lo demás era extranjero lo que se traía. Y yo me sentía atraída y me pareció tan clara la primera audición. Yo di 8 audiciones, fueron 8 días seguidos. Entonces eso también me fui dando cuenta que yo lo iba entendiendo, que él también me iba descubriendo a mí. Era claro que él, por cómo me corregía o las pautas que me tiraba, me estaba entendiendo. Entonces fui llegando segura a ese día. Por supuesto que el 22 de abril de 1991, que me dijeron que iba a ser Mina Murray, sí, lloré, no sé, 3-4 horas seguidas. Y cada saludo de Drácula lloré por mucho tiempo.
Pero Sí. bueno, qué lindo, ¿no? Cuando recibes esa noticia, lo que habrá Sí, sido, ¿no? sí. Estudiaste la carrera, que encima venís de chiquita con esa proyección. Sí, claro, fue muy fuerte, por supuesto. Fue algo. Drácula es para mí algo muy importante, lo sigue siendo, y esto de que podamos hacer 10 funciones en el Luna Park, ahora en abril, del 1 al 10 de abril, vamos a presentar 10 funciones, y la verdad es que es muy conmovedor y es un privilegio, ¿no? ¿Quién puede volver atrás 30 años? Por supuesto que hay ausencias, ya no está mi madre, ya cambió la vida, hay muchos amigos que se fueron o que te distanciaste de tu familia, qué sé yo, cosas que pasaron. Sí. Pero poder viajar en el tiempo, ¿quién no quisiera que haya, no sé, cualquiera de los que ganó el Mundial 86, volver a vivir esos mismos partidos? Claro. Es como una cosa muy mágica, ¿no? Es algo que es como de verdad un privilegio muy particular, porque yo había hecho Drácula nuevamente, estuve 9 años sin hacerla y la hice en el Teatro Ópera, pero volver al Luna Park, a la génesis de ese espectáculo y de mí como artista, imagínate que el aroma del Luna Park es mi construcción, yo estuve desde marzo hasta agosto que debutamos metida ahí con todos mis compañeros, y la verdad es que fue algo, es algo muy, o sea, no llego ni a imaginar la emoción, no solo de la función, sino del momento de volver a ensayar en ese mismo lugar y con Pepe y con Ángel y con muchos de mis compañeros que van a estar ahí. Eso es muy fuerte para nosotros, para todos los que seamos parte de esa experiencia. Vos sabés que anoche me puse YouTube y quería buscar tu personaje en Gasoleros. Qué lindo. Isabel Panigasi. Lindo personaje. Lindo personaje. Sí, me dio muchas satisfacciones, sí, muy, muy lindo personaje, hermoso personaje. Sí. Muy tierna eras. Súper, ¿no? Sí. Tucho era, ¿no? Tucho era Daddy Brieva. ¿Cómo recordás todo ese momento? Muy feliz. Gasolero fue una experiencia también muy feliz porque éramos... Pero el éxito fue enorme. Sí, fue abrumador. De hecho, Polka venía de Poliladron, que estaba muy bien conceptuado por el público, pero Gasoleros rompió todo. Fue algo muy, muy fuerte lo que pasó en Gasoleros. Y además éramos todos, si mirás el elenco, la mayoría éramos gente de teatro. Entonces se trabajaba en las escenas como si fuera teatro. Tenía que haber algo muy grave, pero si se derramaba el vaso con agua, se seguía la escena mientras se secaba el agua. Y eso le daba tanta verdad a la familia Panigasi, porque tratábamos de que las cosas no pararan, que no pararan. Y eso fue fantástico, la verdad, que fue una experiencia muy agotadora, porque la tira, eso también me hizo dar cuenta que no sé si vuelvo a hacer tira, porque no es para mí la tele. Yo me siento un poco en una fábrica en la televisión. Es muy fuerte esto de estar 12 horas metida. Fueron 2 años, me da un poco de claustrofobia pensarlo. Pero lo que pasaba con el público valía el esfuerzo realmente. Fue maravilloso lo que pasó con Gasoleros, maravilloso. Realmente, un antes y un después. En mi popularidad sobre todo, ¿no? Creo que siempre yo siento que Drácula afirmo, Drácula fue el inicio a mi profesión, pero Gasolero fue el inicio a la popularidad. Me permitió ser popular. ¿Y vos querías ser una actriz popular o no? Totalmente, sí. Es que para mí, si el teatro, en mi idea, no es que juzgo a los que no, digo en mí, para mí, si no era popular no entendía. O sea, yo siento que cuanto más pueda entretener, cuanto más pueda conmover a más gente, es mi misión. Yo de verdad siento como un privilegio y como una responsabilidad el don del artista. Creo que el artista está en este mundo y tiene que ser responsable de para qué está. Entonces, el ser popular te permite dar mucho más. Tiene que ver con eso, ¿no? Con darte genuinamente. Cecilia, nos va quedando poquito tiempo y te voy a hacer la pregunta Marequiares, que son productos de mar, de aquí de la ciudad de Mar del Plata, conservas. La pregunta marplatense. ¿Qué significa Mar del Plata para vos? Uy, Mar del Plata es mi vida. Yo quisiera que figurara que soy nacida en Buenos Aires, pero yo quisiera tener doble ciudadanía. Quisiera que me apareciera la doble ciudadanía. Sí. ¿Viste? Si se puede con 2 países, ¿por qué no se puede con 2 ciudades? No, Mar del Plata es todo y me conmueve. Por eso estoy tan conmovida en este verano con los 80, porque yo Mar del Plata la conocí en los 80. Yo siento que es un espectáculo donde la honro a Mar del Plata aún sin que lo sepa Mar del Plata,
porque me trae recuerdos felices y de esa década, ¿no? Justamente. Así que estoy muy... como que me pegotea mucho más las emociones de lo que ya me pasa siempre cuando visito esta ciudad. Y el Teatro Atlas, que es un teatro también tan emblemático, la Avenida Luro. No sé, yo me siento muy unida y encima ahora que estoy viviendo en una zona también muy... ahí por Colón, que también es una avenida tan marplatense. No, estoy feliz. Para mí es una ciudad muy importante y la echo de menos y me cambia. De hecho, quiero venir hace mucho que yo quiero comprar un departamento. En algún momento, después de la pandemia lo sentí más claramente, ¿no? Porque yo hubiera pasado acá la cuarentena de haber podido. Mucha gente vino, sí, mucha gente vino. Sí, siempre lo pensé, pero ahora lo tengo más claro. Bueno, Cecilia Milone, marplatense. Bueno, ¿por qué brindamos? Bueno, hoy por los 80 tengo. Por los 80. Qué linda época los 80, ¿eh? Sí, porque nosotros pues, generacionalmente estamos parecidos. Porque es una década feliz y porque es un espectáculo donde está mi alma. Entonces me parece que hoy quiero brindar también de un poco por mi alma. Después de que estuvimos todos medio moribundos en la pandemia, hay que brindar por las almas. Por mi alma, por la tuya y por la de los que nos estén viendo. Perfecto, y por los 80, perfecto. Y por los 80. Gracias. Gracias por estar esta noche. Un placer. Muchas gracias a vos.